Bueno, vamos a grabar, saludamos también a la gente de la grabación, que lo ven luego. Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, ahí estamos, si les parece vamos comenzando, mientras si quieren también escribirnos de dónde se conectan por el chat, lo pueden seguir haciendo. Lo mismo, si hay alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario durante la exposición, los invitamos también a que puedan hacerlo por el chat. Y al finalizar retomamos las preguntas desde allí o abrimos micrófono y también dialogamos un poco. La idea de este encuentro es poder reflexionar sobre la primera encíclica del Papa León XIV. Antes había publicado una exhortación apostólica, Dilexi Te, que si se la han perdido, no se la pierdan. Es una joya también. Es una exhortación que acompaña la encíclica Dilexit Nos, la última encíclica del Papa Francisco. Dilexite sobre el amor hacia los pobres, que es una exhortación que además retoma el magisterio de Francisco. Francisco también la había comenzado a escribir y bueno, le sorprendió el fallecimiento, pero León XIV con mucha astucia también, ¿no? Retomando las palabras de su predecesor, publica Dilexite, súper recomendable. Bueno, en este caso sí ya tenemos la primera encíclica que se inserta en el Magisterio Social, en lo que llamamos la doctrina social de la Iglesia. Eso va a resonar bastante en este encuentro, porque justamente es una de las encíclicas que se inserta en este magisterio en particular, que es el de la doctrina social. De hecho, bueno, no me voy a adelantar, pero ahora lo vemos en el primer capítulo, en primer y segundo capítulo. La encíclica tiene 5 capítulos. La encíclica tiene 5 capítulos en total. Los primeros 2 capítulos son específicamente sobre la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Lo dice explícitamente, se dedica a presentar justamente. Algo importante que me parece que no podemos dejar pasar es una nota sobre el título, ¿no? Magnifica Humanitas, vamos a dialogar un poco sobre eso, pero dice sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial, ¿no? Muy importante esto, no es una encíclica sobre la inteligencia artificial, sino que es una encíclica sobre la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial. Parece un detalle, pero no es un detalle. Él mismo lo dice, ¿no? En esta encíclica no van a encontrar una explicación de qué es la IA, ¿no? Como así León XIII, cuando publicó Rerum Novarum, ¿no? Que él lo cita y lo dice explícitamente, ¿no? Rerum Novarum, León XIII en Rerum Novarum no explicó el funcionamiento de las máquinas en la Revolución Industrial, cómo se producían, no sé, determinados textiles o cómo se producían determinadas herramientas en una máquina. León XIII no se dedicó a explicar cómo funciona la máquina que está hoy utilizando determinado obrero, ¿no? En 1891. Acá sucede lo mismo, dice León XIV, no explico qué es la IA, ¿no? Lo que trato de pensar es el ser, lo mismo que León XIII, ¿no? ¿Dónde queda el ser humano frente, en este caso, a la revolución industrial con León XIII? Bueno, hoy, ¿dónde queda el ser humano frente a el tiempo, la inteligencia artificial, ¿no? Cómo sucede la humanidad, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con la humanidad en estos tiempos de IA, ¿no? Por eso lo primero que vamos a hacer es un pantallazo muy general a modo de índice, ¿no? Repasar el índice de la encíclica como para conocer, si alguno no la ha leído todavía, para conocer todos los temas, ¿no? Porque va a tratar el Papa muchos temas diversos, ¿no? Em, lo primero es la introducción. En la introducción es muy importante en este documento la introducción porque nos pone en sintonía con las nuevas cosas, recordando la encíclica de León XIII, Rerum Novarum. De hecho, cuando elige el nombre León XIV el año pasado, al día siguiente que elige el nombre, cuando está reunido con los cardenales, lo explica. Elegí el nombre León XIV por León XIII, ¿no? Él mismo lo explica. Él también ha sido formado y tiene una tesis, si no me equivoco, de maestría, ¿no? En doctrina social de la Iglesia. Por lo tanto conoce muy bien la herencia de la doctrina social y el pilar fundamental que ha representado León XIII, ¿no? Entonces vuelve a tomar aquello de León XIV, de León XIII, perdón, y retoma, ¿no? Con este tema de las cosas nuevas. Rerum Novarum significa eso, ¿no? Y presenta 2 imágenes bíblicas que van a acompañar, luego lo vamos a desarrollar un más en particular, pero simplemente lo enuncio. Presenta 2 imágenes bíblicas. Por un lado, Babel,
todos conocemos, creo, ¿no? Más o menos de oído la historia del relato del Génesis de la Torre de Babel. Y por otro lado, Nehemías, el libro de Nehemías, que habla de la reconstrucción de Jerusalén luego de la destrucción, ¿no? Bueno, los Babilonia, etcétera. Entonces, la gran pregunta, que es lo que vamos a detenernos hoy, es ¿qué significa permanecer siendo humanos? ¿No? Así se llama el subtítulo, ¿no? Permanecer siendo humanos, ¿no? En esta época. Por eso en el primer capítulo, les decía, en el primer y segundo capítulo, si alguno no conoce mucho de doctrina social y dice, che, me gustaría meterme en temas de doctrina social, bueno, una invitación rápida es leer el primer y el segundo capítulo de esta encíclica, porque es un breve manual de doctrina social, ¿no? Lo aplica a la IA, pero antes de aplicarlo a la IA, lo explica in extenso, es como una especie de mini manual, ¿no? De pequeño manualito de la doctrina social. En el primer capítulo hace un recorrido en el primer capítulo hace un recorrido de las principales encíclicas y documentos del magisterio social, desde Rerum Novarum hasta él, ¿no? Hasta el Papa Francisco y hasta llegar a Magnifica Humanitas, ¿no? Estos 135 años de magisterio social. Por eso empieza explicando qué es la doctrina social, la importancia del diálogo con las ciencias humanas, el discernimiento, y luego presenta desde 1891, Rerum Novarum, pasando por el Concilio Vaticano II y hasta nuestros días, los principales documentos de la doctrina social. Laudato Si, Fratelli Tutti, Dilexit Nos, y termina ahí sí ya con Magnifica Humanitas, ¿no? Y en el segundo capítulo es realmente una joya, el segundo capítulo realmente es una joya, que es sobre ahora sí, ya en el primer capítulo trata la historia de la doctrina social, en el segundo capítulo trata en particular los temas de la doctrina social, ¿no? Los fundamentos. Entonces desarrolla, por un lado, los fundamentos de la doctrina social, el ser humano, imagen de Dios Trinitario, la igualdad y dignidad de todos los seres humanos y el altísimo valor de los derechos humanos. Y luego presenta los principios de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? La doctrina social de la Iglesia funciona con principios. Y es muy interesante esto, me voy a detener solamente en este dato que me parece una curiosidad no menor, me parece un dato muy importante. El tema de la justicia social, fíjense el quinto principio, la justicia social, ¿por qué? Porque en los manuales de doctrina social, en los manuales hasta hoy de doctrina social, hasta Magnífica Humanitas, en general, por no decir creo que todos, por lo menos todos los que consulté, no ponen la justicia social como un principio. Sí aparece de forma transversal, aparece de alguna manera, aparece en algunas latitudes de la Tierra y en otras no, pero propiamente dicho, como un principio no quedaba del todo claro. Que el Papa León en una encíclica ponga, además de bien común, destino universal de los bienes, subsidiariedad y solidaridad, ponga como quinto principio la justicia social, es fundamental, porque eleva a nivel de magisterio pontificio el principio de la justicia social. De modo tal que a partir de ahora, cualquiera que quiera hacer un manual de doctrina social, no puede olvidarse, a veces intencionadamente, que la justicia social es un principio de la DCI, de la doctrina social. Em, Bien, el desarrollo humano integral y una invitación a pensar la iglesia. Luego, esto pasó muy a vuelo de pájaro, pero para que vean, porque son muchos subtítulos, el tercer capítulo sí ya se mete de lleno. Tercer y cuarto capítulo son donde se mete de lleno en la IA en general, todo lo que implica la IA y todo lo que implica el ser humano y la IA. Y lo adelanto, en el quinto capítulo habla específicamente del tema de la IA y la violencia, especialmente la guerra. Eso sería si podríamos dividir el documento en tres grandes partes, diría el primero y el segundo es doctrina social de la Iglesia, temas fundamentales. El tercer y el cuarto capítulo es la IA y muchos temas que atañen a la IA. Y el quinto capítulo, IA y violencia barra guerra, ¿no? Lo dice él específicamente. Ahora vamos a hablar de la guerra, dice, ¿no? En el principio del quinto capítulo dice, vamos a hablar de la guerra. Y de la IA aplicada a la guerra, ¿no? Recordemos que detrás está todo el conflicto con Palantir, ¿no? Todo eso está, ¿no? De hecho, cita a Gandalf, que Gandalf pone una cita de Gandalf del Señor de los Anillos de Tolkien, y Gandalf pelea contra Saruman, y Saruman tiene en su posesión el Palantir, ¿no? Quiero decir, no es un detalle que cite a Gandalf, ¿no? No es un detalle que cite a un personaje que pelea contra el dueño del Palantir, ¿no? Interesante. Eh, Bien, volvemos. Entonces, en el tercer capítulo habla del paradigma tecnocrático, retomando la herencia del Papa Francisco y el poder de lo digital, la inteligencia artificial
Em, y ahí habla de la importancia de la IA, ¿no? Cómo ayuda a la IA justamente, y habla de las cuestiones como responsabilidad, transparencia y gobernanza de la IA, y frente a eso dice, bueno, cosas que no podemos como perder, ¿no? Presenta el tema del transhumanismo y el poshumanismo, que para esto salió un documento eh, hace unos meses que se llama Quo Vadis, ¿no? De la doctrina, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que habla específicamente de transhumanismo y poshumanismo. El límite, el corazón, la grandeza del ser humano, el verdadero más que humano, la gracia del humanismo cristiano, y como él es agustino, retoma el tema de las dos ciudades, ¿no? Las dos ciudades de San Agustín, ahora aplicado a la IA, al tipo de sociedad que queremos, ¿no? Porque se pregunta esto, ¿qué tipo de sociedad queremos construir? Y en el capítulo cuarto, acá hay una riqueza enorme porque acá lo que hace es relacionar el tema de la IA, el tiempo de la IA, con la verdad como bien común, la dignidad del trabajo y la libertad, ¿no? Son tres grandes pilares de la sociedad: la verdad, la dignidad, perdón, el trabajo y la libertad, ¿no? Pero es interesante esto porque ponen la verdad en relación al bien común. Muchas veces, esto por ahí es un tema demasiado técnico en teología, pero muchas veces la cuestión de la verdad queda relegada en los debates filosóficos y teológicos al orden de la metafísica, al orden de la verdad como una cuestión solamente nociológica, ¿no? Al nivel de la metafísica o de la filosofía, o en teología a nivel de las verdades dogmáticas, por ejemplo. En cambio, en la vuelta de tuerca que justamente le da León XIV es poner la verdad en orden al bien común, es decir, en la órbita de la doctrina social, de modo tal que la verdad no quede relegada a un debate solamente teórico, solamente en lo que puede ser aplicaciones, por ejemplo, a la moral individual, por ejemplo, donde la verdad puede tener un espacio más claro, sino a la verdad como bien común, es decir, la verdad en orden a la moral social, ¿no? La verdad en orden a la moral social. Y esto es fundamental porque la moral social configura el forma de ser en sociedad, donde la verdad hoy está siendo debatida, porque justamente la IA pone en jaque los criterios que tenemos de verdad, ¿no? La verdad construye sociedad. No es menor lo que está diciendo, ¿no? La verdad no es solamente un debate que queda en el orden de las ideas, sino que la verdad construye sociedad. Por tanto, lo pone en orden al bien común como principio de la doctrina social. Luego el tema del trabajo, es claro, ¿no? El tema del trabajo y ahí entra la economía. Acá hay un dato, me parece también importante, que es que em, relaciona, a veces por momentos leyendo la encíclica, no termina de quedar del todo distinguido cuando habla de IA, tecnología, economía, política, ¿no? Pareciera que cuando habla de un elemento o de otro, habla casi indistintamente, ¿no? Como que no termina de haber una clara distinción cuando está hablando de uno de estos elementos. Y eso, lejos de ser un problema, es una riqueza, porque lo que nos recuerda permanentemente es que están íntimamente vinculados, ¿no? Hoy me decían de un caso, por ejemplo, de alguien de filosofía, ¿no? Que no entiende por qué el Papa habla de la verdad relacionada a la sociedad o a la economía, ¿no? Bueno, justamente este es el debate. Es que justamente este es el debate. ¿No? Es que el Papa justamente lo que está reconociendo es, ojo, ¿no? La verdad construye sociedad, el trabajo como dimensión co-creadora construye civilización, construye sociedad, ¿no? Por tanto, la verdad, el trabajo y la libertad son un problema en orden a la construcción de la sociedad, ¿no? Eh, por tanto, son un problema de la religión también, son un problema de la fe. Por eso lo trae justamente al debate, eh, la encíclica, ¿no? Y un dato importante, me parece también, cuando habla de la libertad, muy interesante, porque habla del tema de las nuevas esclavitudes, ¿no? Ahí habla de las nuevas esclavitudes que relacionan justamente las nuevas formas de explotación, ¿no? Esto me parece también es una riqueza, luego lo vamos a retomar también, pero es muy importante, ¿no? Porque acá lo que recuerda es que hoy la IA, porque no es solamente cuando pensamos IA, pensamos la IA como la IA que yo entro a ChatGPT y escribo, ¿no? O uso la herramienta de ChatGPT. La encíclica habla de la IA no solo en su utilización, sino todo lo que genera alrededor la IA y todo lo que permite que la IA se mantenga. Para que vamos a poner un ejemplo, para que se entienda. Para que estemos acá mismo, todos acá, en este Zoom, mediados por la tecnología, hay un montón de cuestiones que tuvieron que estar atrás en la producción de todos los medios digitales, dispositivos, computadoras, celulares, producción de internet, electricidad. Es decir,
Internet. Para que en este momento estemos teniendo este encuentro, hay un montón de cuestiones previas que confluyeron en esta tecnología que estamos utilizando. Muchas de estas producciones, muchos de estos productos han sido elaborados en situaciones no del todo buenas para el ser humano. Porque muchos de estos se necesitan, por ejemplo, la extracción de minerales, tierras raras, etcétera, etcétera, en países subdesarrollados. Y dice el texto, donde en general los más explotados son las mujeres y los niños. Entonces también hay que hacer un planteo ético, también hay que hacer un planteo ético sobre la producción de la tecnología, ¿no? Sobre cómo tenemos y cómo utilizamos, cómo llegamos a utilizar la tecnología. No es solo la tecnología cuando la utilizamos en adelante. Bueno, tengo la herramienta dentro de ChatGPT, le hago una pregunta, que está muy bien, que hay que pensar eso, ¿no? Cómo usamos la herramienta, sino también cómo producimos la herramienta, porque la ecología integral, la tecnocracia, apunta a todos los elementos. Creo que hay una riqueza muy grande, ¿no? Y ahí es donde habla que esto lo levantaron muchos medios que hace este mea culpa y pide disculpas cuando la iglesia, ¿no? Hasta no se terminó de pronunciar totalmente en contra de la esclavitud, ¿no? Creo que ahí le dedica un par de párrafos en esa parte que muchos medios de comunicación escuché que lo levantaban, ¿no? Esto de que pidió perdón por el tema de la esclavitud en la concepción, ¿no? En el Vaticano, inclusive. Bueno, y el último capítulo sí habla específicamente de la guerra y lo dice explícitamente. El primer, segundo número dice, ahora vamos a hablar de un tema acuciante, fundamental, muy importante hoy en día, que es construir la civilización del amor. Y no podemos construir la civilización del amor mientras haya guerras. Lo dice explícitamente, ¿no? Mientras haya guerras, no puede haber civilización del amor. Entonces habla de la cultura del poder, ¿no? Y acá habla de algunos elementos que me parecen muy importantes. Por un lado, la normalización de la guerra. Dice, hemos normalizado la guerra. Estamos tan acostumbrados a escuchar noticias permanentemente que hemos normalizado la violencia, ¿no? La polarización, la guerra. Eh, por otro lado, el uso indiscriminado, ¿no? Las armas y la IA, los problemas del multilateralismo y el supuesto realismo político, que ahí es donde dice, bueno, si la política verdaderamente está sirviendo o no a terminar con la guerra, ¿no? Y en eso dice que todos podemos aportar nuestro granito de arena, todos podemos aportar nuestra ciencia, nuestro conocimiento, y llama a empresas, organizaciones, instituciones educativas, a que todos pongan de lo suyo para resolver esto. De hecho, esto no lo dije antes, pero es muy importante. Cuando hablaba de la política y la economía, no es ingenuo León XIV y lo dice explícitamente. Hay que regular, los estados tienen que regular la IA, pero sobre todo, hay que buscar qué es lo que está pasando con las multinacionales, ¿no? Lo dice recordando Popular un Progreso, por ejemplo, que ya advertía sobre las multinacionales, ¿no? Las llama las transnacionales y demás. Dice, porque hoy en día las empresas privadas tienen tanto o más poder que los estados. Ayer lo escuchábamos, creo que fue ayer, anteayer, que salió que, mm, que Elon Musk tiene más riqueza que 70 países del mundo, ¿no? Bueno, evidentemente tenemos un problema social internacional, ¿no? Porque lo alerta, ¿no? Estos privados, muchas veces que son los dueños de la CIA, pueden hasta intervenir sobre procesos democráticos, ¿no? Y pueden torcer situaciones democráticas de los países en favor de determinado candidato u otro, ¿no? Por ejemplo, por la utilización de la tecnología, las redes sociales, la IA, ¿no? Tanto poder tienen, tanto poder han concentrado que tenemos estos conflictos hoy, ¿no? Construir la paz en la justicia. Ah, y esto es lo último que me parece importante destacar, que habla de que hay que asumir la mirada desde las víctimas, ¿no? Que en esta idea de la normalización de la guerra silenciamos a las víctimas, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, las redes sociales te penan si mostrás a los niños en Medio Oriente pidiendo comida o a los niños en Medio Oriente descuartizados por una bomba, ¿no? O a los niños llorando porque han perdido a sus padres. Las redes sociales te penan, te multan si compartís esas imágenes, ¿no? Bueno, es terrible, ¿por qué? Porque las redes sociales están coartando la verdad, están limitando la verdad para favorecer a una determinada postura bélica, ¿no? Es terrible. Alguien diría, eso es amarillismo. Yo diría, es la verdad. El problema es desde dónde nos plantamos. Si seguimos hablando de la guerra desde las autoridades, desde lo que decide el primer ministro, el presidente, Gachi Pachi, o hablamos de la guerra desde las verdaderas víctimas. Las verdaderas víctimas son esos niños que se han quedado sin padres porque una bomba les destruyó la casa. Esas son las verdaderas víctimas de la guerra y eso es lo que alerta León XIV, que tenemos que mirar la guerra desde las víctimas. Como hacía Jesús, no está inventando nada. Jesús con las autoridades discutía, las amonestaba, pero estaba con las víctimas.
su tiempo lo pasaba con las víctimas, ¿no? Su tiempo lo pasaba con los heridos al costado del camino, con los leprosos, con los enfermos, con las personas con discapacidad, con los pobres, con los humildes, ¿no? Recomenzar desde las víctimas, ¿no? El lugar de la guerra tiene que ser mirado desde las víctimas, ¿no? Me parece que es una riqueza que hoy lamentablemente estamos perdiendo. Y en la conclusión, sencillamente, es una conclusión fuertemente teológica, vuelve al núcleo del Evangelio, habla, recuerda el dogma de Cristo, ¿no? Del verbo hecho carne, de la encarnación, un solo cuerpo en Cristo, retomando la carta de Pablo, la obra de nuestro tiempo y finalmente, una maravilla, el canto del Magnificat de María, ¿no? Recordamos cuando María recibe el anuncio del ángel y va a visitar a su prima Isabel y canta el Magnificat, ¿no? Este texto que siempre decimos nadie leyó el Magnificat, ¿no? Porque es un texto que no lo saboreamos verdaderamente como lo que es, ¿no? Que es un canto de donde María canta justamente las maravillas de Dios, recordando o cantando al pueblo que el poderoso, el soberbio ha sido derrocado, que Dios se acordó de los humildes y los humildes ya han sido salvados, ¿no? De hecho, en muchas oportunidades en la historia el Magnificat estuvo prohibido, no se lo podía leer. En las iglesias no se lo podía leer públicamente porque es un texto fuertemente revolucionario, ¿no? En la dulce muchacha humilde de Palestina, en una pobre muchacha de Palestina, Dios canta las maravillas recordando que obra en favor de su pueblo, especialmente los más pobres y los humildes. Bien, y un poco tener en cuenta que cuando hablamos de doctrina social de la Iglesia, hablamos de un texto, pero que más que texto es una tarea. Entonces ahí es donde se pone complicada la cosa, porque no se trata solamente de decir o denunciar algo, sino de movernos a actuar. Así que avanzamos. Lo primero, ¿cómo permanecer humanos, no? Esa gran pregunta que ya le ha pasado a la humanidad en otros momentos, de vuelta ya le había pasado a León XIII, ¿no? ¿Cómo evitar caer en esta pérdida de humanidad, que cada vez es más nueva, cada vez es más seguida? Y ahí no podemos quedar tranquilos, ¿no? Porque de hecho el mismo documento nos dice que cada generación recibe como herencia la tarea de dar forma a su propio tiempo, de hacer madurar la historia como un lugar donde se proteja la dignidad de cada persona, se promueva la justicia y se haga posible la fraternidad a lo largo de nuestro caminar, ¿no? Del ser humano como capa, como hombre en camino, como persona en camino, siempre vamos a tener en riesgo esto de perder el rostro, de quitarle el rostro al otro. En cuanto yo le quito el rostro al otro, le quito la humanidad. Y hoy estamos frente a ese desafío. Avanzamos. Entonces, ¿qué preguntas, aparte de pensar en cómo no perder la humanidad? Esas dos imágenes bíblicas que antes nos contaba Agustín, que aparecen, son muy interesantes. Primero tenemos la Torre de Babel. ¿Se acuerdan que la Torre de Babel era esta comunidad que decía hacer una torre que sea tan alta, que llegue hasta Dios, esa torre que refleje toda la sabiduría? Y que en realidad, cuando nos ponemos a pensar, ¿qué nos quería decir? Primero, que el ser humano, otra vez, como aparece a lo largo de todo el Génesis, se la cree, dice: yo soy el que tiene el poder, no necesito a Dios porque yo soy mejor que Dios. Una sola torre, un solo idioma, una sola manera de ver la vida, una sola disciplina, una sola ciencia, una sola sabiduría. Eso es el gran pecado de la autosuficiencia. Por eso, en la Torre de Babel vemos un gran reflejo de una idolatría que a la propia razón humana, algo que ya ha pasado en la historia, ¿no? Bien, ¿cuál fue la consecuencia de esto? Bueno, Dios ahí destruye esa torre y de ahí sale la idea, el mito de que aparecen los distintos idiomas. Bueno, ahí dejamos de entendernos con nuestro hermano. En contraposición con esa idea, ¿no? Cuando tenemos que elegir qué hacemos hoy por hoy con los avances tecnológicos, el Papa nos propone Jerusalén, la reconstrucción de Jerusalén con Nehemías. Nehemías que tiene que reconstruir esta ciudad, pero en vez de reconstruirla desde acá arriba, con autoridad, con diciendo, bueno, vos haces esto, vos haces lo otro, ¿qué hace? Convoca, ¿no? Bien sinodal, Nehemías, convoca al pueblo, le dice: a ver, cada uno tiene su lugar en este lugar, en esta reconstrucción. Cada uno tiene su granito de arena, cada uno puede hacer su aporte, la escucha, ¿no? Entonces ahí se resalta la cooperación, la corresponsabilidad y sobre todo la comunión. Frente a una obra majestuosa que era la Torre de Babel, se presenta esta otra opción que es una cuestión más llana, más par, donde la diversidad se presenta como una riqueza y donde la sinodalidad es fundamental. Frente a la Torre de Babel, esa idea de construir algo muy grande
y en esta reconstrucción de Jerusalén, todos juntos encontrando ese camino y ese proceso. Avanzamos. Por eso, ¿qué nos tenemos que preguntar frente a la IA? De vuelta, la protagonista de la doctrina social de la Iglesia siempre es la persona humana, siempre es la comunidad humana. Y bueno, acá tenemos esta herramienta que es la IA. ¿Cómo podemos orientar el desarrollo de la inteligencia artificial para que beneficie a todos, a toda la sociedad, y no solamente a aquellos que poseen el poder tecnológico? De vuelta. ¿Está en contra de la tecnología de la iglesia? No. En algunos momentos sabemos que ha tenido sus ripideces con la ciencia. Bueno, no es el caso. ¿Está en contra de la inteligencia artificial? Claro que no. Ahora, ¿cómo hacemos para que esa inteligencia artificial esté al servicio de la persona y no nosotros como personas al servicio de esa inteligencia artificial? Sobre todo, tener en cuenta que hoy por hoy una de las mayores fuentes de poder que tienen las multinacionales y las personas, digamos, influyentes del mundo es justamente la tecnología. Entonces, ojo, porque a veces le sacamos el rostro a las personas y también tratamos de sacarle el rostro, por ejemplo, a la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial tiene un rostro. Hay alguien que la produce, hay alguien que le pone, digamos, los contenidos. Por eso la segunda pregunta es, ¿qué decisiones personales, institucionales y políticas son necesarias para que la tecnología fortalezca el bien común y no aumente las desigualdades? A todas las desigualdades que ya sabemos que existen, desigualdad de, no sé, de alimentación, de acceso a la educación, de acceso a la salud, hoy por hoy le tenemos que sumar la desigualdad del acceso a la tecnología. Avanzamos. Entonces, todo esto, fíjense que el Papa lo va pensando a través de los distintos principios que antes nos contaba Agustín, que van atravesando la doctrina social de la Iglesia. Un principio que es fundamental es el destino universal de los bienes, y este principio nosotros lo compartimos con otras confesiones abrámicas. A partir de la creación entendemos que los bienes son de todos, no son para algunos, no hay una jerarquía. Entonces, ¿cómo podemos garantizar que los beneficios de esta inteligencia artificial lleguen a toda la humanidad? Y no que queden concentrados en algunas empresas o países. Un ejercicio lindo para hacer con la actividad de la iglesia es agarrar una categoría y ver cómo se fue tratando a lo largo de los años. Cuando arranca la audiencia de la iglesia se hablaba más bien de países ricos y países pobres. Después se empezó a hablar de regiones ricas y regiones pobres. Ahora se habla de empresas multinacionales, ya no tenemos ni siquiera países. Ya estamos hablando de otros límites, ya no son los límites geográficos los que determinan quién tiene más poder y quién tiene menos. Entonces hay que prestarle mucha atención a eso, incluso en nuestra manera, por ejemplo, que nos dedicamos a la educación, de concientizar a nuestros estudiantes sobre estos. Por otro lado, los datos y los algoritmos que utilizamos diariamente deberían ser considerados bienes privados o bienes con una responsabilidad social hacia la humanidad. Ustedes saben que nosotros vamos dejando nuestra huella y nuestra información cada vez que ponemos OK en alguna cosita, nos entramos a leer un diario, tú ponemos OK, sí, sí, acepto, y no saben cuánta información estamos dando. Esa información es valiosísima. Esa información también permite que algunas personas que las pueden utilizar tomen decisiones en base a eso. Así que, en ese sentido, hasta cada persona, los datos personales, algo que es totalmente íntimo, también tiene que estar mediado por una ética y mediado por una justa utilización. Avanzamos. El principio de subsidiariedad, que es uno de los principios más importantes en este sentido, justamente para permitir que todos los actores que conformamos esta sociedad podamos participar y podamos hacer nuestro aporte. Desde esta perspectiva podemos preguntarnos quiénes deberían decidir cómo funcionan los algoritmos que influyen en nuestra información, nuestro trabajo y nuestras oportunidades. ¿Unas pocas empresas tecnológicas o la sociedad en su conjunto? Para entender un poquito esto, cuando nosotros hablamos de algoritmos, hablamos de que también esto va marcando y haciendo como una especie de radiografía de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros vale conforme a los datos que se pudieron retirar, se pudieron sacar de nosotros. Pensemos, por ejemplo, cuando uno quiere, no sé, adherirse a una prepaga o una obra social, no es lo mismo si tenés una enfermedad, cuánto te van a cobrar, o si tenés 70 años que si tenés 20 años. Todos esos datos están mediados, están condicionados, y eso también va influenciando en otras cuestiones que tienen que ver con la política, que tienen que ver con medidas económicas. Por eso, ¿quién va a decidir cómo se van a usar esos datos? ¿Lo va a usar exclusivamente una empresa que a lo mejor está centrada, no sé, exclusivamente en la producción? ¿O lo va a decidir realmente una comunidad? ¿Quién tiene más valor? ¿En la persona o los datos o cuánto puede producir esa persona o cuánto puede consumir esa persona? Aunque no le pongamos rostro.
En segundo lugar, tenemos que preguntarnos, epa, las universidades o los espacios, digamos, científicos, incluso la sociedad civil, ¿qué tiene que hacer con la inteligencia artificial? ¿Quién realmente va a tener el poder sobre eso? ¿Va a ser algo público? ¿Va a ser realmente un bien para todos? ¿O va a estar sesgado a determinados sectores? Y esos sectores van a tener el poder. Van a tener el poder de plantearnos lo que tenemos que saber, lo que tenemos que entender, cómo juzgar al otro. Avanzamos. En cuanto al principio de solidaridad, que tiene que ver más entre pares, ¿no? En el principio de subsidiariedad tiene que ver exclusivamente con la idea de generar espacios de asociaciones intermedias que favorezcan en este camino hacia el bien común. En cambio, en el principio de solidaridad sí es más entre pares, es la obligación que tengo yo con el otro porque simplemente es una persona humana, porque es mi prójimo. Inspirados en ese principio, nos podemos preguntar, ¿cómo podemos transformar la interconexión digital que ya existe en una verdadera solidaridad que cuide a los más vulnerables? No que genere más vulnerables, sino que los cuide. Que realmente los avances tecnológicos, incluso la IA, ayuden. Ayuden a ese otro, por ejemplo, no sé, pensemos en una persona que tiene una discapacidad, pensemos en los adultos mayores. ¿Cuánto podría ayudar la inteligencia artificial en esos casos? Muchísimo. Y por otro lado, si vivimos cada vez más conectados, ¿por qué seguimos experimentando nuevas formas de exclusión, de soledad y de desigualdad en los espacios digitales? Nunca estuvimos más conectados entre nosotros y globalmente, nunca. Y está demostrado, hay estadísticas que así lo demuestran, que cada vez la gente está más sola, que cada vez tiene más problemas de relación. Entonces, ¿cómo puede pasarnos eso, ¿no? En este contexto? ¿Cómo hacemos para que la IA no consuma esto? Avanzamos. El principio que resaltaba Agustín, que toma como un impulso muy fuerte en esta encíclica, que es el principio de justicia social, nos obliga a hacer una radiografía más profunda, ¿no? Una radiografía que incomoda, nos obliga a mirar el contexto en el que estamos. Y ahí nos tenemos que preguntar, ¿quiénes son hoy los descartados de esta revolución digital? ¿Y qué responsabilidad tenemos frente a ellos? Allá hace mucho tiempo, en Rerum Novarum, mm, hace 1891, los descartados eran esos proletarios, esos obreros que recién estaban apareciendo como figura a partir de la Revolución Industrial. Hoy, ¿quiénes son los descartados? Y no podemos decir uno, tenemos muchos y de todos los estratos sociales. Por supuesto que aquellos que son pobres van a tener muchas más vulneraciones, pero también sabemos que personas que tienen, por ejemplo, acceso a la salud, acceso a la educación, también están teniendo hoy por hoy grandes problemas. El otro día veía una nota en un noticiero de la adicción a las redes sociales y al celular que tienen los adultos mayores, que dejaron de salir a la puerta por estar 20 horas con el Instagram, con el Facebook. Mirá qué loco. Hace 5 años por ahí no sabían, o sea, sirvió para que se conecten con su familia o no sabían cómo hacerlo cuando estábamos en pandemia y ahora nos está pasando esto. En segundo lugar, cómo asegurarnos de que la inteligencia artificial no reproduzca las mismas desigualdades que la doctrina social ya ha denunciado hace un tiempo. No es lo mismo si uno puede tener acceso a una inteligencia artificial paga o más confiable que si uno tiene acceso a una inteligencia artificial gratuita. No es lo mismo si yo tengo contenido para ofrecerle a la inteligencia artificial y para que simplemente sea como una especie de ayuda en mi labor, que si yo no tengo contenidos. Bueno, cualquiera de los que somos docentes nos pasa. Cuando un estudiante usa bien la inteligencia artificial, puede salir un trabajo espectacular, con contenido propio, con resoluciones. Pero cuando un estudiante no sabe usar la inteligencia artificial o no trabajó los contenidos que le dimos, entrega cualquier cosa. Porque la inteligencia artificial no piensa. Simplemente estadísticamente va agarrando posibilidades de respuesta y bueno, tira lo que más le cierra, que quizás no sea lo que realmente debería contestar. Desde Rerum Novarum hasta Magnífica Humanidad, la pregunta de fondo sigue siendo siempre la misma. ¿El progreso tecnológico sirve realmente a la dignidad de todos, y especialmente a los más frágiles? Pensemos mucho en esa pregunta, ¿no? Por último, una de unas cuestiones para tener en cuenta es, bueno, ¿qué es custodiar lo humano? Bueno, custodiar lo humano supone varias cosas, pero podríamos sintetizarlas en tres aspectos generales. Custodiar la verdad, custodiar la educación y custodiar el trabajo. Custodiar la verdad, previniendo la desinformación, todo lo que son las fake news, todo lo que son generar un enemigo público. Pensemos cómo a través nosotros de la información que nos llega, por justamente estos algoritmos y por todo esto que alguien está digitando, decimos los de tal religión
son malos, los de tal región son malos, los de tal país son malos, son un mal para la humanidad. ¿Y eso, de dónde nos viene esa información? De lo que alguien decidió que teníamos que ver en redes, de lo que alguien decidió que teníamos que ver en noticias, de lo que alguien decidió que nosotros teníamos que ver, tuki, cuando agarramos el teléfono. Ojo con la manipulación, de hecho es un tema que aparece también, y una categoría que es súper importante, ecología de la comunicación. Mirá qué fuerte, ¿no? Siempre planteamos la ecología desde el ámbito exclusivamente de la naturaleza. Bueno, no. Pensemos también en esa comunicación que sea sana, en esa comunicación que sea también quizás una casa común donde todos podamos habitar y no en una comunicación que siga generando otros excluidos. En cuanto a la educación, pensar en alianzas educativas, entender que la era digital llegó y que es una nueva manera, es un cambio de paradigma, estamos frente a un cambio de paradigma, por eso lo importante no es atacar la disciplina ni atacar la tecnología, sino justamente ayudar a que nuestros estudiantes, nuestros colegas tengan un pensamiento crítico. Eso es lo que tenemos que tratar, que es algo que en el tiempo ha quedado, ¿no? No se trata de respuestas, sino de saber discernir. Y por supuesto una alfabetización digital para hacer un correcto uso de los medios que tenemos. Por último, en cuanto al trabajo, uno de los grandes riesgos es la automatización, ¿no? Que cada vez más, a partir de estas inteligencias artificiales, se generen nuevos sistemas que vayan dejando cada vez a la gente sin trabajo, olvidándonos que ese que se queda sin trabajo es una persona, es una familia, es alguien que no tiene mañana un sustento, que mañana no puede vivir y que mañana no se puede realizar, porque el trabajo es ese espacio donde uno debería realizarse. Por eso, a partir de esto que parecía tan bueno, lo único que se termina generando, si empiezan a excederse en la automatización, son nuevas formas de exclusión. Por eso tenemos que repensar cómo hacer ese proceso, cómo hacer de esa transición una transición justa, donde la tecnología y el empleo humano puedan encontrar un punto en común. Bueno, ¿cómo hacemos para capacitar? ¿Cómo hacemos para que esta persona tenga otro tipo de formación? ¿Cómo hacemos para que no se quede sin trabajo, no simplemente desecharlo, ¿no? Por último, de la cultura del descarte a la civilización del amor. La cultura del encuentro, ¿no? Esto que nos proponía Francisco frente a la cultura del descarte de Laudato Si, incluso la cultura del cuidado, podemos decir, nos plantea algunas propuestas. Recomenzar desde la víctima, o sea, no lo soluciono desde arriba, esto es bien principio de subsidiariedad, sino que voy al llano, voy a la persona, la escucho, discierno y desde ahí busco la solución. Fundamental la postura frente a la guerra, ¿no? De hecho, el Papa en su discurso, cuando sale al balcón, dice una paz desarmada y desarmante. Entender que en esto tenemos que crear alianzas, alianzas con los gobiernos, alianzas con las empresas, alianzas con la sociedad en general. De esta solución, la solución a estos grandes problemas no son chiquititos ni son individuales, sino que son soluciones grandes con otros. No construir esa torre de Babel, ya sabemos cómo termina eso. Sí construir en comunión, de manera sinodal, como pasó con Nehemías y Jerusalén. Siempre poner a la persona en el centro, siempre entender que la ciencia está creada por la persona y esa creación tiene que estar al servicio de la persona. Y y esto sí, ¿no? Si bien la doctrina social de la Iglesia es para todas las personas de buena voluntad, bueno, este aspecto de la esperanza es para aquellos que tenemos fe y que sabemos y estamos convencidos que esto no es lo que Dios quiere para nosotros y que esto no es lo que Dios quiere para el resto que está sufriendo y que sabemos que se puede alcanzar algo mejor. ¿Qué puede aportar entonces directamente en la universidad? La universidad, perdón, en esta era digital. Formar profesionales competentes y éticamente responsables. Dejemos de tenerle miedo a la inteligencia artificial, enseñemos a usarla, tiene que ser parte de nuestra currícula. Promover una investigación centrada en la dignidad de la persona. Correr el foco. Ya la inteligencia artificial existe. No tenemos que preguntarnos por la inteligencia artificial en sí, sino por el correcto uso y el alcance de la misma. Generar diálogos interdisciplinarios. Esto no se soluciona desde una sola disciplina, desde una sola área, sino que tenemos que encontrar caminos junto con otros, una vez más la sinodalidad, una vez más la comunión. Contribuir con la gobernanza responsable de las tecnologías. ¿Quién tiene la tecnología, tiene el poder? Bueno, ¿cómo hacemos para que eso sea justo? Y, por supuesto, custodiar lo humano en medio de la transformación digital. ¿Estamos en un proceso de transformación? Bueno, nuestro gran desafío es no olvidarnos que somos personas.
Bien, y antes de pasar al momento así de preguntas, les volvemos a invitar a si quieren hacer alguna pregunta que puedan hacerlo por el chat. Pero antes de habilitar ese espacio, con todo esto que venimos contando, nos parece importante hacer una última invitación para seguir profundizando. No lo dije antes, me olvidé, pero este PowerPoint se los vamos a enviar, bueno, hoy ya no, el lunes, para todos los que estuvieron inscritos, se los enviamos por mail. Si hay algo de lo que estaba en el Power que quieren llegar a anotar o algo, quédense tranquilos, se los mandamos la presentación junto con el texto de la encíclica. Pero bueno, justamente en este sentido, nos pareció también oportuno invitarlos a la diplomatura en Doctrina Social de la Iglesia. Hacemos un poco de publicidad, pero es que justamente estamos hablando de este tema, ¿no? A partir del 17 de junio, es decir, ya en un par de semanas, vamos a comenzar esta diplomatura de 4 meses, especialmente llevada adelante para pensar la doctrina social de la Iglesia y especialmente los aportes del pensamiento social del Papa Francisco, ¿no? Eh, entonces, invitarlos a que puedan acercarse a esta propuesta, justamente donde vamos a estar llevando, como les decía, durante 4 meses, entrando a la doctrina social de la Iglesia, a la historia, los fundamentos, los principios y las aplicaciones particulares en distintas áreas, ¿no? La doctrina social de la Iglesia en lo social, en lo político, en lo económico, en lo educativo, ¿no? Le vamos a dedicar también la aplicación justamente de la doctrina social. Está pensada para todas las personas que quieran profundizar. Uy, perdón, tengo al perro ladrando. Para todas las personas que quieran profundizar en el magisterio social de la Iglesia, en el pensamiento social, y pensado para eso, para todo, pero especialmente para docentes, para profesionales, agentes de pastoral también. Nos pasa mucha gente que se nos acerca que son catequistas, profesores de ciencias religiosas y tienen que dar doctrina social, entonces también pensado para ellos. Bueno, todas personas interesadas en la justicia social, la fraternidad, la ecología integral, en esta diplomatura vamos a estar profundizando sobre todos estos temas y en este sentido la diplomatura ya estaba anunciada y cuando apareció Magnífica Humanitas hace unas semanas, así que nos vino bárbaro también. Esto que yo comentaba al principio, estos primeros 2 capítulos de la encíclica nos vinieron espectaculares justamente porque vinieron a reforzar de que andábamos por buen camino. Así que también les estaremos enviando información de la diplomatura. No recuerdo ahora exactamente el costo, pero tiene un costo muy bajo eh, y son 4 meses. Así que bueno, sumamente invitados, invitadas a que puedan realizar esta diplomatura. Bien, ahora si les parece, todavía tenemos unos minutos, así que acá nos pregunta Alejandro, dice muy interesante la diplomatura, no sé qué costo tiene, ¿hay algún descuento para docentes de la USAL? No lo sé, en particular la cuestión económica, digamos, creo que son 4 cuotas de 60.000 pesos, más o menos, pero les enviamos igualmente, no me quiero equivocar, pido disculpas si estoy diciendo algo mal, igualmente cuando les enviamos el material, les enviamos también un dossier que es un pequeño PowerPoint, un pequeño PDF, creo que de 4 páginas, donde explicamos punto por punto y ahí está el costo. No quiero equivocarme, por la cuestión económica no depende directo de nosotros, sino de la gestión de la universidad, pero sí, ahí está la info. Así que los esperamos en esta formación. Estamos nosotros como profesores y hay más profesores también, ¿no? Somos unos 6, 8 profesores en la Diplo. Así no se aburren siempre de escucharnos a nosotros. Así se pueden aburrir con otros docentes. No. Eh, María Victoria Scarpati, la saludamos también, directora de Filosofía y Ética de la Universidad. Es tan necesario reflexionar sobre esta encíclica. Muchas gracias por este espacio de difusión. Ayuda a seguir educando las conciencias y felicitaciones. Muchas gracias, Victoria. Y puede decirse que el hombre, la persona humana, sigue siendo el centro de la encíclica, como lo era en la Rerum Novarum. ¿Sabri? Y perdón, si quieren seguir preguntando, aprovechemos el chat. Y si no, ahora cuando termine la pregunta, si alguno quiere, puede poner levantar la mano o abre el micrófono y pregunta directamente. Perdón, Sabe. Genial. Bueno, muchas gracias, Victoria, por participar. Exactamente, la persona sigue estando en el centro. De hecho, por eso la doctrina social de la Iglesia, a diferencia de otras expresiones del magisterio, es para toda persona de buena voluntad. Más allá de si creemos o no creemos en Jesús, en la Trinidad y en todos los dogmas que tenemos, sí creemos, si tenemos buena voluntad, en que este mundo es para todos, en que en este mundo hay lugar para todos y que todas las personas, y bueno, después fuimos sumando también
la ecología, la casa común y demás, tenemos nuestro espacio, tenemos nuestro granito de arena. Así que siempre lo que tenemos que hacer es un ejercicio interesante cuando vemos los distintos documentos, es ver qué aspecto de la dignidad de la persona humana se ve afectada en este nuevo documento, porque si no, no se saca un nuevo documento. El documento se saca cuando hay un nuevo aspecto, una nueva manera de vulnerar la dignidad de la persona humana y por eso la tenemos que trabajar, si no, volveríamos a los documentos anteriores. Gracias, Sabrina, gracias y Agustín también. Desde la filosofía, claro, el tema de la persona siempre nos convoca. Ahora, me gustó mucho una cosa que ustedes ambos entendí que lo dijeron muy bien, que es que también está la referencia clara a Jesús, ¿no? A Jesucristo como modelo también, ¿no? Eso ya es un tema más teológico, pero muy, muy, muy necesario también. Gracias. Sí, gracias, Victoria. Sí, es fundamental, ¿no? Por eso creo que en la conclusión, que es verdad, como decía recién Sabri, las encíclicas de la doctrina social es para todos los creyentes, pero sobre todo también para todas las personas de buena voluntad, es decir, todas las personas que inclusive son creyentes de otras religiones, son no creyentes, pero que buscamos un mundo mejor. El final, la conclusión es fuertemente teológica, ¿no? Vieron que repasaba ahí, habla del dogma de la hipóstasis del verbo, ¿no? La encarnación, el cuerpo, un solo cuerpo, retomando el texto de Pablo. em, el Magnificat de María, pero creo que la insistencia está puesta en eso, ¿no? Creo que León hábilmente le habla a católicos en eso, ¿no? Hace ese doble clic, digamos, ¿no? En particular, y le habla ahí especialmente a los católicos, ¿no? Sobre todo, y porque además lo dice en Dilexite también, ¿no? En Dilexite hace varios llamados, especialmente a los católicos, y dice, católicos, por favor, cuando habla, por ejemplo, de la limosna, ¿no? Dice, católicos, por favor, ojo con el tema de la limosna, ¿no? Y explica, creo que en ese sentido, muy hábilmente, León insiste en esto, ¿no? Esto, como vos decías, decir, miren que esto no es solamente asistencialismo o no es, bueno, una cuestión externa, ¿no? No nos equivoquemos de religión, ¿no? Acá estamos en la Iglesia Católica y esto es Jesús, ¿no? Esto mismo es lo que hacía Jesús, ¿no? Acá nos dice Claudio, agradece también las exposiciones, muy necesario para estos tiempos. Sol Herrera también, gracias por abrirnos la puerta a esta encíclica. Gracias a ustedes. Osvaldo nos dice que para empezar a construir un mundo de comunión y amor debe empezar por cambiar cada uno de nosotros, una conversión revolucionaria en los corazones, pues caso contrario quedarán los buenos documentos en buenas intenciones en los papeles. Es más una reflexión que una pregunta. Gracias, gracias Osvaldo. Sí, ciertamente, ¿no? Y creo que esto también, cuando hablamos de interdisciplinariedad, es un llamamiento a todos, ¿no? Porque lo dice en un momento en la encíclica, dice algo así como, a veces podemos pensar que estamos hablando de cuestiones de Estado, de legislación, de megacorporaciones, de la ONU, ¿no? Que son los temas que trata, los organismos multilaterales, de diálogo multilateral. Dice, podemos pensar que esos no son problemas que nos atañen a cada uno, ¿no? Y sin embargo dice, no, al revés. Son problemas que nos atañen a cada uno por todo esto que venimos planteando, porque es la sociedad que queremos construir. Queremos construir al estilo de Babel o al estilo de Nehemías. Bueno, si es al estilo de Nehemías, es un ladrillo que cada uno tiene que poner, cada uno desde su lugar, desde su ámbito de trabajo, ¿no? Que gracias a Dios no es el mismo para todos. Si alguien quiere preguntar, por ejemplo, abriendo micrófono y preguntando directamente, siéntase con libertad. Sí, yo quisiera hacer una Sí, reflexión. Sí. sí, sí, Eh, Esto también es importante ir introduciéndolo en los distintos niveles educativos, la escuela primaria, la secundaria, porque, bueno, la universidad también, ¿no es cierto? Creando conocimiento y viendo desde el punto ético cómo encarar esto de la inteligencia artificial y los beneficios que trae y los riesgos también que trae. Eh, pero, o sea, están viendo tantas cosas con nuestros jóvenes, adolescentes o niños que por ahí tienen acceso a la tecnología sin por ahí los cuidados necesarios. Eh, Reflexiono esto, ¿no? De poder también ir incorporándolo a toda esta enseñanza dirigidas a ellos. Y la iglesia en ese sentido puede hacer mucho, no solo en las escuelas, sino también
en las propias iglesias, ¿no? Con los jóvenes y demás. Quería reflexionar sobre eso también. Gracias. Sí, sí, muy cierto. Es una tarea de todos, ¿no? Cada uno en su lugar, en su ámbito. Y las universidades, bueno, tenemos un trabajo enorme, enorme en eso. Porque además, porque además la IA está presente, ¿no? No se trata de rechazarla, de negarla, de suprimirla, porque ya está de hecho presente, ¿no? Bueno, con esto, ¿qué hacemos? Esa es la pregunta. Sí. Osvaldo, Sí, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Paz y bien. Los medios de comunicación es una inteligencia artificial que está en todos los hogares. Nos ponen los contenidos que tenemos que hacer, qué decir, qué pensar, qué consumir, qué ropa ponernos, cómo relacionarnos con nosotros. Nos muestra un mundo artificial todo hermoso, un gran centro de compras, etcétera, etcétera. Ya la tenemos hace rato, la inteligencia artificial. Desde que tenemos eso, los medios de comunicación, las redes, pero vamos a lo más común, la televisión. Nos está poniendo qué debemos pensar, qué sí y qué no, hasta qué debemos votar, esto está bien, esto está mal. Y nos va formateando, nos va deshumanizando, nos va vaciando y llenando los contenidos que ellos quieren. La inteligencia, bueno, esta nueva inteligencia artificial, mucho más tecnología, pero la tenemos de hace más de 50 años cuando hacemos con un control remoto, ¿no? En un noticiero, cualquier programa, nos están vendiendo, poniendo un mundo artificial. Y lo que es peor, le creemos. Y lo que es peor, le creemos, aplaudimos, eso es así, y salimos lo a defendemos. consumir, palabra Lo de Francisco, defende, a lo consumir esa ropa, defendemos esa comida, ese públicamente. lugar para estar, para vacacionar, porque si no lo hago, ya soy un descartado. O El sea, modo de nos vida imperial. autodescartamos porque los medios nos descartan. Sí, muy cierto, Osvaldo, ¿no? Lo que es el modo de vida imperial, ¿no? El consumo de vida que se nos impone y que hasta defendemos, ¿no? A capa y espada. Sí, Osvaldo, muy cierto. Y ahora con los avances de la tecnología, si quiere, a diferencia de los medios tradicionales, es que en última instancia los medios tradicionales uno conocía más o menos la línea editorial de cada uno y eran 5, 6, 10. Ahora está tan horizontalizado, ¿no? No sé si es democratizado la palabra, pero horizontalizado el acceso a la tecnología y los medios de comunicación y la difusión que tienen, por ejemplo, la cultura digital que es muchísimo más difícil, ¿no? Ni hablar de la cantidad de noticias falsas, la utilización de la IA para transmitir noticias falsas. Entonces es muchísimo más grave, porque quiero decir, antes vos sabías que yo qué sé, un editorial de tal diario, vos más o menos ya sabés lo que va a decir, qué es lo que va a pensar, más o menos, ¿no? No se trata de prejuicio, pero más o menos si una línea editorial, más o menos sabés para dónde va. En este caso no, ¿no? La cantidad de difusión de la cultura digital es tan grande, que se hace muchísimo más difícil y es necesario mucha más, ¿no? Espíritu crítico. Acá quiero leer que Federico Bueno, Gauna, sí, perdón, ¿quién iba a sí, hablar? Agustín, Sí, bien, bueno, yo soy profesor Miguel Ángel de Dios de Jurídicas. Nosotros estamos trabajando en una investigación junto con George Washington sobre la regulación de economía digital y de la inteligencia artificial. Yo creo que algo muy importante para destacar y que ustedes de alguna manera lo hicieron, que la posición de León XIV es muy importante y asume, no se mantiene ajeno, sino que se mete dentro de la gran disputa que hay hoy entre los grandes desarrolladores tecnológicos de AI, por un lado ChatGPT y por otro lado Anthropic. No es ingenuo que haya invitado a Christopher Olah a que esté presente y exponga en el momento de la divulgación. Es en realidad el punto central de la pelea sobre ponerle una dimensión ética al uso de la inteligencia artificial, a la disputa que tuvo ahí con el Pentágono, en realidad con el gobierno de los Estados Unidos, con Trump, cuando Anthropic se negó a desplegar los sistemas avanzados de IA, revelar ese acceso para uso militar, fundamentalmente. Y en realidad una voz moral, humana, como puede ser la del Papa, es muy importante intervenir en esta discusión para ponerle entonces esta dimensión ética a la problemática. Entonces ya no como un instrumento tecnológico, un instrumento útil, muy eficaz, pero sin esta perspectiva ocurre lo que está ocurriendo hoy
con otros grandes jugadores, estos grandes poderosos tecnológicos. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Totalmente. Que haya estado ahí en la presentación, eso es una novedad. Que haya Ujú, estado en la presentación de la encíclica es una novedad. Y parece un ujú. detalle, pero lo que decía antes de la cita de Gandalf, digo, no es un detalle. No, No. no es un detalle. No es que se le Mm, escapó, no se dio cuenta. No, no, está citando a Gandalf, que es el que, ¿no? El que pelea contra Saruman, que es el dueño del Palantir. Palantir, que es la ujú. gran empresa que hoy está justamente de IA en ese horizonte, ¿no? Creo Es que tienen el que. ciberleviatán, el Tal ciberleviatán. cual. Y que además se llama Palantir no inocentemente, se llama Palantir Ujú. por el Señor de los Anillos. Y frente Sí. a eso, él pone otra cita que es justamente el que lo vence, que es Gandalf, ¿no? Bueno, quiero Ujú. decir, ese tipo de cuestiones creo que al contrario, ¿no? Que redoblan la apuesta y que te muestran justamente que León está haciendo, ¿no? Un aporte enorme, enorme a la discusión, ¿no? Gracias. Muchas gracias a ustedes por la presentación. Gracias, gracias. Ahí Federico nos escribía también, escribe en el chat. Gracias por haber sido tan enfáticos aclarando en el primer slide que no se trata de la encíclica sobre la IA, sino referida y custodiada y preservar la persona humana en la era de la inteligencia artificial. Sí, importante. Esta aclaración la hicieron cuando presentaron el documento. Ahí Víctor Manuel Fernández, que quizás lo conocen, es de Córdoba, ¿no? Acá de Argentina, que es el prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, hizo ese énfasis y me pareció también muy importante porque León lo dice en la encíclica, o sea, León en la encíclica dice, esto no es una encíclica sobre la IA, sino sobre la persona humana. ¿No? Custodiar la persona humana sobre la IA y está bueno ese en el tiempo la inteligencia artificial, ¿no? Ese detalle es muy importante porque de vuelta nos recuerda a lo que antes preguntaba Victoria, ¿no? Bueno, ¿dónde está el ser humano? Bueno, es eso, ¿no? O sea, el ser humano sigue siendo, no se sabría ahí. Bien, sí, y siempre tener en cuenta que este tipo de documentos nos invitan a la reflexión, no dan soluciones cerradas, sí dan cuestiones, posturas contundentes, porque los principios son los que se tienen que estar defendiendo. Eso sí va a ser contundente. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? No. ¿Cómo resolvemos esto? Es lo que se construye con otros. Así que animarnos a meternos en esta temática, no vencernos, saber que estamos todos en la misma barca tratando de entender esto, que dentro de muchos años alguien lo va a estudiar y va a entender esto como un tiempo de proceso, ¿no? Un proceso que estamos atravesando y que nos tocó a nosotros históricamente. Creo que ya estamos en tiempo, así que bueno, los volvemos a invitar a quienes estén interesados o si saben de alguien que esté interesado en profundizar temáticas vinculadas a la doctrina social de la Iglesia. Estamos en unas semanas comenzando con esta diplomatura, es virtual, se graban las clases por si alguno llega más tarde o algo, quédense tranquilos, que eso está bueno, porque lo que buscamos justamente es favorecer a la difusión. Así que más que invitados, nos escriben, igual nosotros le vamos a mandar esta información y bueno, y estamos atentos para nuevos encuentros que nos permitan reflexionar y profundizar sobre este tipo de temáticas. Muchas gracias a Gracias, todos gracias, por su gracias. participación. Gracias. Hasta ¿Se luego. Gracias, puede Luego, hasta muchas entrar nuevamente luego. para gracias. tomar algunas notas? ¿Se puede Gracias. entrar, ¿Cómo? se pueden ingresar nuevamente? ¿Queda grabado esto Sí, para sí, tomar algunas también, notas? también cuando ¿Sí? les enviemos el material le enviamos Perfecto. el link de la grabación. Sí, 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 sí. Va a quedar la Bueno, Gracias. grabación de Y hoy. gracias, muchas Fabián. gracias. Gracias, Rodolfo, Hasta luego. Adiós. una vez más, a seguir andando. Muchas Uno gracias. vive en el Buenas Evangelio y tardes. otro en el pueblo, decía don Enrique Ayer, que Angel. está citado, Está perdón, que está citado. citado. En la encíclica, cuando también es una de las perlitas, las curiosidades, cuando menciona en un momento los mártires, ¿no? Que dan la vida por el Evangelio, papá, De parte de La Rioja. pone varios y entre ellos pone a Enrique Angelelli. Dato Uno muy vive en el importante. Evangelio y otro en el Cita a pueblo. nuestro obispo riojano mártir en la encíclica. Detalle no menor, sí, cierto. No, un detalle no menor, nada menos que don Enrique. ¿Mm?